narrativo que explica, introduciendo ahí elementos que nos mantienen, siento yo, a la expectativa de lo que estamos viendo la película todo el tiempo, de en qué plano nos estamos moviendo, la realidad, la ficción. Está jugando, le decía, con muchos elementos genéricos de ciencia ficción, el thriller, elementos hasta de terror en la película. Y yo creo que eso, por lo menos desde mi ángulo, ¿no? Me parece rico, ¿no? Que enriquece la película, nos entrega un producto complejo que nos hace reflexionar, y a la hora ahora de dialogar acá y debatir la película, no sé realmente en qué dimensiones nos vamos a meter, pero bueno, creo que eso, lo mejor es que quede abierto, ¿no? Y que cada quien mire la película y dé sus impresiones desde donde le interesó, le sugirió algo. Así que en ese sentido ya entrego la palabra y que cada quien entonces ahí comente. Oye, estaba viendo por acá que alguien decía que le interesaba ver la película, que había oído hablar de ella, que tenía expectativas alrededor de ella. Así que bueno, como quiera, empezamos por la mano izquierda, mano derecha. Yo sí no quiero decir que tiene que hablar primero ni una mujer, ni un no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que la mejor democracia de la palabra se ejerce cuando todos nos vemos en el mismo nivel y todos podemos ser los primeros y los últimos. Así que queda abierto esto entonces. Por acá que bueno, quería me parece una película, yo ya la conocía, parece la tercera vez que la he visto, pero ya viéndola como un médico especialista en formación de residentes, me parece que se trata de un paciente con un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Un diagnóstico psiquiátrico, y se palpan, hay ciertos signos, ciertos síntomas que tiene el paciente que conducen a un diagnóstico. Un paciente que posiblemente tenga un trastorno psicótico, un problema con una esquizofrenia, que hace muchas gesticulaciones, ¿no?, propias de un paciente diagnóstico. Toma medicación, yo no recordaba ya eso, hace mucho tiempo que la vi, y me parece que igual se pierde, hay momentos en los que se pierde la ficción con el diagnóstico, juega con eso, ¿no?, con el mundo médico, psiquiátrico y el mundo de la ficción. Muchos símbolos, me parece que el guión está pulido por psiquiatras, por filósofos, por físicos, entonces me parece que es una excelente entrega, un excelente producto y que se puede rescatar muchísimas cosas, ¿no? Bueno, a ver, yo no tenía el placer de haber visto esta película, es la primera vez que la veo. Me gustó mucho la dinámica que tenía, porque era una película que en un primer momento pensé que tenía un propósito, ¿no? Y al final de la película como que da un giro total. Eso me llamó mucho la atención, era bastante interesante y me mantuvo movida y pendiente siempre a la trama de la película. Me gustó mucho también quizás la propuesta musical que ponían en la película, eso me gustó mucho. Ya lo habíamos comentado y me habían dicho que tenía muy buena música la película. Me gustó también, justo como decía nuestro compañero, tenía muchos aspectos de diferentes ramas, tanto médicas propias de la psiquiatría como físicas. Eso también, o sea, tenía contextos bastante propios, ¿no?, de cada una de esas especialidades. Y eso está bastante rica la película en ese aspecto. A mí la película realmente me encantó. O sea, al principio crees que es una película realista, con una visión realista. Incluso nosotros desde nuestro ámbito de psiquiatría nos ponemos a analizar al paciente y lo primero que pensamos es que sus alucinaciones son debidas a su trastorno, pero cuando va avanzando la película nos damos cuenta de que la película se basa en un plano de ciencia ficción donde se incluye el tema de viaje al tiempo, donde al final nos damos cuenta que es una paradoja, donde el desenlace del regreso del viaje de la madre resulta en ese suceso extraño que había sucedido al principio de la película, que al final termina causando la muerte del personaje principal, y tiene un enfoque fantástico. Me encantó la película. Además del enfoque que le dan en cuanto a patología psiquiátrica,
también tiene un punto de vista que se refleja bastante en lo simbólico en cuanto a una realidad social que se vive en Estados Unidos, en este caso, que en los años 80. Primero ponen al presidente, que no recuerdo bien cuál era el presidente, creo que era Bush padre. Bush padre. Bush padre en este periodo de tiempo, dando un discurso. Luego te ponen cómo la sociedad está altamente regida por la religión y cómo todo se mueve en base, todo el desarrollo de toda la historia se mueve en base fundamentalmente al pensamiento social en cuanto a la religión. También tenemos una simbología en la película, por ejemplo, el nombre de la escuela, que está relacionado con sexo, no recuerdo tenemos también la escultura que sale en la escuela, frente a la escuela, que es la escultura de el bulldog con una forma humanoide, que también se puede ver, a ver si se fijan bien en la forma de la escultura, en la forma del pene o del falo representar un poco más atrás. Entonces hay muchas sugerencias de este tipo así, bastante ocultas en la película, pero que llaman mucho la atención también. Sí, tú introduces un elemento interesante, que la película, aunque uno puede quedar quizás atrapado en la problemática de este sujeto individual, la película está todo el tiempo trabajando distintos planos que van más allá del individual. Todo el plano, lo social, hay un retrato de una comunidad, o sea, de una comunidad que puede de alguna manera ser una comunidad modelo, o sea, convertirse en un ejemplo, un modelo de ese tipo de comunidad, de un entorno semi-urbano, semi-rural, que ustedes han visto también en buena parte del cine norteamericano, cierta clase media alta, con sus preocupaciones y aunque trabajan los padres, pero sí nos imaginamos por su modo de vida, por sus actitudes. Si ustedes se fijan, todos los personajes leen. La primera vez que aparece la madre en la película está leyendo una novela de Stephen King, el padre está en la cama con un libro y él está en la cama con un libro. O sea, nos está hablando de una realidad ahí educativa, social, que viven todos esos personajes. Nos están hablando de un clima moral que lo señala, que un clima moral que no solo es la cosa de la religión, sino también esta cosa de que se ha vivido mucho en los últimos 30 años en el mundo, de seguir a determinados líderes, estos líderes morales y de autoayuda y todo este fenómeno que estamos viviendo en la modernidad, que las personas, y que al final son, como en un momento lo denuncia el personaje, lo que nos están ofreciendo es una vida en blanco y negro, ¿no? Y una manera de percibir la vida estratificada y simplificada y reduccionista, todo, como le dice él, todo es miedo y amor y vivir en esos polos, ¿no? O sea, todo, hay también una atmósfera, un clima social, político, eso también es un elemento interesante, en esa familia se discute política, eso te está diciendo también que cuál es el estatus, la clase social y el tema de la política también, cómo está ahí sobre la mesa. O sea, está todo eso claro, lo político, está lo social, y en el ámbito de la comunidad y lo familiar, que también está en la película y que son otras posibilidades de lectura que podemos entrar a esta película que nos dan una idea de la complejidad. Y está, por ejemplo, lo que dice él, es como además hay un artificio narrativo, o sea, no podemos leer la historia como si estuviéramos leyendo un relato con intenciones realistas. El realismo, por cierto, es un género, no es hay que aprender, uno a veces piensa que el realismo es algo dado en cualquier producto artístico, sino que el realismo es un género más que tiene convenciones, como la tiene la ficción, y de ese ángulo también puedes leer la película como un artificio narrativo totalmente, como un dispositivo, digamos, de ficción narrativo que tiene también sus reglas y sus normas, ¿no? Y por ahí meternos en ver en la ciencia ficción y la paradoja, una paradoja que al final es una paradoja un poco rara, ¿no? Porque si al final todo se resuelve de esa manera, o sea, ¿cómo es que de todas maneras sigue cayendo ese artefacto de la nada, ¿no? O sea, es como que si él resolvió la paradoja yendo hacia el principio, de todas maneras ese avión cayó 28 días después, o sea, ¿cómo es que entonces pudo haber caído después de la nada? O sea, que es una paradoja incluso totalmente abierta, o sea, que no la resuelve de ninguna manera el artificio del final, ¿no? O sea, miren cuántas posibilidades de lectura que siguen abiertas ahí, que podemos seguir aquí. Y la banda sonora es el clima, toda la banda sonora es a mí me gusta mucho la música de esa época y muchas de las canciones que están ahí. Y es realmente, la banda sonora es absolutamente sincrónica con la historia que está contando, que es el año 88. Todas las canciones que están oyendo ahí son canciones que
de entre el año 88 y el año 90 o algo así de la película. O sea, es sincrónica la historia que están contando con la banda sonora que está apareciendo. Bueno, seguimos por acá conversando. Por acá, doctor. Yo me gradué de psiquiatra en el año 88, no sé. ¿En qué año? Esa época la no, yo quería hacer dos observaciones. O sea, uno como psiquiatra piensa que este personaje, el problema psiquiátrico no es un pretexto para hacer la película, porque no es el esquizofrénico tipo. O sea, que desde el punto de vista de sacarle, a un esquizofrénico convencional, que en general ni son tan imaginativos, o sea, la enfermedad esquizofrénica prosaica tiene otra. Esa es una de las cosas que quería decir. Y la otra cosa es que se juega mucho con la teoría del tiempo y la relatividad. Porque la historia tiene dos construcciones al final, o sea, existen dos posibilidades. Y a mí me parece que eso hace que complejice mucho más el argumento, ¿no? O sea, es una película excelente, la verdad. Y ese mismo ángulo que está analizando él, el tema de la manera que pudiera ser usted interesante trabajarlo, no sea discutirlo aquí, o sea, en qué sentido la sintomatología que aparece del personaje es realista o no, o sea, estando en términos ya de la práctica psiquiátrica, ¿no? O sea, cómo eso lo manipula pudiera ser interesante. Sí, yo me voy por bueno, como psiquiatra al fin, ¿no? Desde el punto de vista de sintomatología, realmente un esquizofrénico no tiene esta riqueza alucinante, como se ve en este caso, más bien se va por la cosa de las alucinaciones auditivas, o sea, tiene esta mezcla de alucinaciones auditivas y visuales dentro de la película, pero por supuesto, a mí me encantó la película porque está constantemente mandando mensajes, y uno está aprendiendo de la sociedad, está aprendiendo de la cultura de ese tiempo en ese país, lo que realmente no puede seguir el hilo porque es una mezcla de realidad con ficción. Entonces eso es lo que nos cuesta trabajo entender una película inteligente, que pienso que hay que ver qué es lo que nos estás dando y qué es que nos quiere limitar la película. Si es un entretenimiento, si es un conocimiento de la realidad, si es un punto de vista de las patologías psiquiátricas, pero bueno, pienso que sí, que es una película que está muy lograda, muy bonita y bueno, se le puede sacar lasca, como se dice, por todas las aristas, ¿no? Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de discutirla como psiquiatra, desde el punto de vista comercial, pienso que es una buena película. Sí, es un dispositivo que tiene esas tres cosas que hablamos al principio. Entretiene, es un artificio estético que está jugando y está también lanzando mensajes. O sea, era lo que hablábamos al principio de cómo una película puede tener esas tres dimensiones. Y cuando las tienes, yo creo cuando más se disfruta, ¿no? Cuando una película logra tener esas tres cosas, o sea, enviarnos mensajes, decirnos algo sobre nuestra realidad, además tiene, desde el punto de vista estético, es lograda y además entretiene de alguna manera, maneja el desde el punto de vista de la profesionalidad de psiquiatría nos muestra el diván, cómo se manejaba en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo y en este tiempo, pero bueno, más ahí, desde el punto de vista de cómo se maneja el paciente psiquiátrico, con el diván, con la hipnosis, con la cosa que de acá una regresión, que sacan a flores toda una serie que tiene inconsciente el paciente, que por supuesto no lo diría en la realidad, que eso también es importante, que nos está mostrando cómo el paciente se maneja ahí, cómo se despierta para que vuelva a la realidad y salga del estado hipnótico. Eso también es importante que se lleva también, que ha sido muy explotado en el cine, ¿no? El diván y el psicoanálisis del paciente, y en este caso no es un psicoanálisis, pero es una hipnosis, que te lleva a sacar a la realidad, o sea, las cosas que tienes inconsciente y que hiciste de forma inconsciente, no real. Bueno, esto es algo muy personal, pero esta vez para mí fue impresionante la indiferencia de la madre. Centrándonos en la historia de Dobby, me impresionó cómo es una mujer plana en todo momento, parece que nada la altera, como la forma de responder a cada uno de los acontecimientos que se iba dando me impresionó. Que eso para nada lo vi la primera vez que vi la película, tendré que ver. Y tampoco había como visto tan marcado eso, cómo se
se mencionan temas como la pornografía infantil, cómo la religión llega a tocar incluso áreas como la educación. Esta es una escuela privada donde se tiene un marco muy rígido, incluso los profesores que parece que más aportan a esa, más riqueza dan a esa escuela, pues son despedidos, ¿no? El tema de maltrato que sufre la mamá de esta chica, que se llama, es una mujer que es pues maltratada, ¿no? Se entiende un poco ahí que, o sea, son varios temas que son pues vigentes. La censura, por ejemplo, lo que hablábamos, la censura de las determinadas obras artísticas, todo este fenómeno que está pasando con el cuento de Graham Greene que lee, que le cuesta también la expulsión a la profesora, ¿no? Que esto también es un fenómeno social que también está en la película revelando. Puso como ejemplo lo de La mente maravillosa. Creo que esta película se podría categorizar en esa parte porque al final la manera en que cierra da como testimonio de que todo lo que pasó, o sea, no fue una alucinación, no fue un delirio de Donnie, sino que realmente estaba ahí. O sea, de alguna manera, siendo ciencia ficción, confirman que todo sucedió. Y esto podría tener como entenderse que la persona que la planteó, bueno, que creó esto, tenía la imagen de los trastornos mentales como antiguamente se tenían, como origen de algo divino, de algo mágico. Aquí la gente que tiene la verdad, la señora que escribió el libro, la abuela muerte, ella pues está demenciada y por lo que describen algo le pasó, algo extraño le pasó ahí cuando decidió escribir el libro. Y Donnie, que tiene esquizofrenia, es el que está mediando todo el asunto. Entonces muestran al enfermo mental como alguien especial y alguien que resuelve la situación. Bueno, es importante en la trama de la película. O sea, Donnie señala al tipo, bueno, lo de la pornografía, defiende a la gente que está siendo abusada en la escuela. O sea, es un buen mensaje. Sí, muy interesante ese punto de vista. Al igual que el doctor vimos acá, esta película igual es una de mis películas favoritas, lo he visto muchas veces. Algo interesante al principio de la película, cuando se pelea con la madre, es agresivo. Él se encuentra en otro lugar, que tiene un sonambulismo, ¿no? Al regresar, y bueno, durante la noche se pelea, se pelea con su madre y la insulta. Vemos una relación de pareja ahí de los padres en el cual no le toma importancia a este insulto. El padre alejado completamente, la madre interesado en poder hacerlo, porque yo sí creo que hay un interés, pero la misma sociedad no la deja interesarse, no la deja expresarse como ella lo desearía, porque tiene esta sensación, o nos muestra esa sensación de yo quiero decir, yo quiero abogar por mis hijos, pero no hay una acción al final. Le comenta que no se había tomado los medicamentos, ¿vale? Ahí va como que todo, él no se había tomado los medicamentos. Cuando él escucha a Frank, ahí sí se toman los medicamentos, ¿vale? Entonces, con medicamentos pasan todas estas acciones. Ahora, retomando un poco el final de la película, ahí no se toman los medicamentos y se encuentran con alucinaciones auditivas. Es bueno que mencionan, he visto muchos comentarios que se ve que en ese momento tiene alucinaciones auditivas, por eso se está riendo. Y eso provocó una ruptura del espacio-tiempo. Aquí ya entramos al aspecto de física. Dentro de la física se encuentran los agujeros de gusano, que es, como se mencionaba, que es una teoría que se basa en poder viajar en el tiempo, para la redundancia. Hay varias teorías que mencionan que es, por ejemplo, de esto de los multiuniversos, como en la película de todo en todos lados al mismo tiempo. Y hay teorías en las cuales mencionan que tenemos una línea concreta, una línea que no podemos modificar,
en la cual se ve en el libro, en el cual él puede observarlo o intuir el movimiento de cada uno y todo lo tenemos marcado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta línea se rompe porque se supone que hay rupturas dentro de las líneas de tiempo, y eso es teoría física de tiempo, debe de haber esta parte de la paradoja que se tiene que haber una ruptura. Por eso dice, se va a acabar el mundo en tal lado, a tal tiempo. Entonces, esta parte que no pueden explicar ¿cómo se llama? La hélice, no es una hélice, es el motor. Gracias. Está destinado a matar a Donnie, porque se acaba el mundo para él, no para los demás. ¿Sale? Y ocurre algo bien interesante que a todos nos ha pasado, que se llama efecto Mandala. No sé si alguna vez lo han escuchado. El efecto Mandala es cuando la gran mayoría de las personas recordamos algo que en realidad nunca fue. Que esta parte, no sé si alguna vez vieron Pokémon, mencionan un ejemplo muy vago de la cola de Pikachu, que recordamos una línea negra y en realidad nunca estuvo dentro de la animación, pero mucha gente lo recuerda de esa forma. Entonces nos muestra muy sutilmente esta situación de efecto Mandala. También mencionaba, bueno, esta parte de las drogas, en la cual al principio de la película es algo muy fuerte que ni en México lo he podido, no, ojalá que nunca pase, pero nunca lo he visto, que indiscretamente aspirando cocaína, ¿no? Teniendo armas blancas, de una forma que se toma de una forma normal dentro de esas instituciones, y que hasta la fecha es un problema muy grande en Estados Unidos, que lo quieren tapar con el dedo. Y bueno, creo que de ahí, para exprimirle a esta película, el tema de las armas también. De las armas. El problema de la sociedad centroamericana con las armas, que los padres que son ustedes tienen el arma, que es la que lo usan al final. ¿Saben qué película es? Sí. Bueno, en la película hay una palabra que conduce y en esta también una palabra que tiene también un significado importante, que es cellar door, que es la puerta. Fíjense que el desenlace final de la película se produce cuando él llega a la casa de abuela muerte y que se mete en el sótano. Cellar door, el sótano es, ¿qué cosa es? El sótano realmente que está jugando la película, el sótano de la mente, el inconsciente. El sótano es el basamento, el basement door, realmente la puerta del... No sé qué, era que es como que está jugando todo el tiempo, que además toda la historia y todo lo no sé qué, es como la puerta de entrada al inconsciente, ¿no? Como que ahí en el inconsciente, y es el cellar door, que es la puerta del sótano, que además es un juego de palabras también, porque también es la puerta del cielo. Y al final de la película todo el desenlace tiene que ver con se abren las puertas del cielo. O sea, cellar door, que es a la vez las puertas del cielo y el infierno. O sea, de lo más ideal, digamos, no sé qué, y además de nuestro inconsciente, ¿no? Ese es otro símbolo aquí por acá que hablaba de los símbolos, que como se maneja en la película. Hay un juego de palabras con cellar door, que es las puertas del cielo y las puertas del inconsciente, o sea, las puertas del infierno, lo más profundo. Bueno, siguiendo como con lo del contexto social de la época, me llama la atención que la única diversidad racial que hay es en los excluidos, ¿no? La niña asiática y como el conserje o el que va a reparar la escuela, que es negro. Todos los demás son blancos, clase alta quizás. Habla como de la exclusión y para mi gusto, los únicos viajeros en el tiempo y excluidos son los profesores de estos jóvenes que llegan a mostrar otra forma de ver el mundo, que son como también formas de viajar en el tiempo, que les dicen, bueno, hay otras formas de vivir, podemos construir otras realidades. Y esos profesores finalmente son totalmente excluidos de ese grupo. Ya. Eso también, perdón. Ahí mencionaste a los profesores y se ven las dos caras.
porque está la profesora y el profesor. La profesora no le importó todo lo que le dijeron, no dejó que la cancelaran, ella siguió proponiendo y que termina en un despido. Ajá, la corren. Y el otro es relativamente más prudente, pero puede ser por varias cosas. Por miedo al despido, puede ser. Porque considera que el trabajo a largo plazo con esa población puede ser valioso y entonces es prudente para mantenerse allí con una forma de resistencia. También puede ser, ¿no? Pero lo deja muy abierto. Pero eso es una cosa que también el mensaje, la figura de Patrick White, yo vieron que cada vez que ponían una cosa que tenía miedo, también un tiempo asociado donde el miedo también hacía estas cosas. Hubiese uno más conservador aunque no estuviera de acuerdo y sencillamente no lo hacía. ¿Entiendes? La otra fue más osada, pero costó el despido. En una sociedad que usted sabe que un despido lo que significa. Ahí ese mensaje del miedo, creo que fue muy significativo. Que era Patrick White que lo decía así. Creo que eso sí era un mensaje que me había pasado también. Oye, él se burla de él como un manipulador. Sí, claro. O sea, otra gente republicana muy de derecha. Sí. Bukaki fue un candidato demócrata que no ganó y lo ridiculizan. O sea, el padre lo ridiculiza. Si Bukaki gana, lo vamos a mantener. O sea, con una mirada típicamente hacia los demócratas, ¿no? Y la situación de la invasión a Panamá. Ellos se metieron en Panamá y tomaron al presidente, fuera narcotraficante, ¿no? Y se lo llevaron. O sea, eso fue lo que ocurrió en la realidad. O sea, que la descripción del ambiente político, de la clase social de esta gente está muy bien. Y otra cosa, el nacionalismo gringo con la banderita cuando la mujer sale despedida, pero con la banderita en su caja, ¿no? Es muy interesante cómo se construye la idea del nacionalismo en la derrota o en la victoria, pero esa idea del nacionalismo gringo, ¿no?